Buenas tardes, jóvenes. Hola. Bueno, pues entonces vamos a comenzar. Bueno, vamos a iniciar el estudio de la última unidad que corresponde a integración múltiple. Y bueno, esto no es más que la extensión del estudio de la unidad pasada, donde estudiamos derivadas parciales. Y bueno, pues ahí nos dimos cuenta que no solamente podemos derivar con respecto a una variable, sino cuando tenemos funciones de varias variables que modelan procesos complejos, pues podemos derivar parcialmente con respecto a cada una de las variables. Similar a eso, pues cuando nosotros tenemos una función de varias variables, pues podemos integrarla con respecto a todas las variables que aparecen por ahí. En este caso, en este pequeño ejemplito, ustedes pueden ver que aquí nosotros tenemos la derivada parcial, bueno, la derivada parcial de una función con respecto a x, y esto es 2xy. Entonces esto, si nosotros quisiéramos encontrar la primitiva de esta función, pues lo que tenemos que hacer es integrar. Pero como estamos ahora estudiando esta parte de varias variables, pues nosotros podemos integrar con respecto a dos, a x o a y. Entonces, pues de aquí yo puedo establecer dos integrales. Por ejemplo, la integral de 2xy con respecto a la variable x, recordar que el diferencial es quien dice con respecto a qué estamos integrando, y 2xy con respecto a la variable y. Es lo que por aquí tenemos. Entonces esto es bastante sencillo y pues lo vamos a hacer para que vean que no es complicado. ¿Cómo procedemos cuando queremos hacer este tipo de integración? Bueno, pues vamos a hacerlo un poco más simple. 2 y y para la primera integral son constantes, porque estoy integrando con respecto a x. Y si yo hago esta integral, bueno, ustedes observan que la integral de esto es 2, bueno, más bien sería x cuadrada por y, más una constante integración. ¿Por qué? Porque es una integral no definida, es una integral indefinida. Sin embargo, aquí, esta constante integración no solamente es una constante integración. Recordar que, bueno, las constantes son números. Por ejemplo, la constante puede ser 2, puede ser menos 9, los números que ustedes quieran. Sin embargo, como aquí yo estoy utilizando el concepto de la derivada parcial para partir a las integrales, entonces esta constante debe de ser una función, pero con respecto a la otra variable. ¿Por qué? Bueno, voy a colocar esta c en función, por ejemplo, de y. ¿Por qué? Porque si yo derivo esto con respecto a x, ¿cuánto obtengo? Pues obtengo 2xy, y la derivada de alguna función con respecto a y
Perdón, la derivada de una función que depende de y con respecto a x, pues es 0, ¿no? Porque esta es se mantendría constante. Entonces, este es el nuevo conocimiento que ustedes deben de tener. Como estamos integrando, pues ahora las constantes de integración no van a ser constantes, van a ser funciones que van a depender de la otra variable. ¿Para qué? Pues para el momento de derivar, pues obtengamos la función de la cual partimos. De un proceso, de una manera similar, bueno, podemos integrar esto. Entonces, esto pues podría ser 2x, y, su variable de integración, su diferencial, la integral de esto pues es y cuadrada por x más, ahora una constante, pero que depende de x. Y entonces si yo hago la derivada de esta función, la derivada parcial con respecto a y, para observar si efectivamente obtengo lo que, de donde estoy partiendo, pues la derivada parcial de eso con respecto a y es 2y por x más la derivada de c, una función con respecto a x, pues va a ser 0. Entonces esto es 0. Quisiera saber si hasta este momento tienen alguna duda con respecto a esto. No. ¿Seguros? Seguros. Bueno, esto es como que lo más simple de lo que vamos a ver. Sí, seguros. En esta unidad. Es decir, ¿qué es lo que tenemos que tener presente? Bueno, las constantes de integración ya no van a ser constantes, van a ser funciones que van a depender de la otra variable o de las otras variables. Por ejemplo, aquí vamos a añadir una nueva integral, una nueva integración. ¿Qué pasaría si yo quisiera integrar, por ejemplo, esta función, la misma función 2xy, pero ahora con respecto a z? ¿Cuál sería la integral de esa función? ¿Qué me quiere decir? ¿Cuál sería la integral? Pues esa es la constante, ¿no? 2xy Z más más C, c de qué? ¿De qué va a depender la constante? XY. Exacto, dependería de x y y. Perfecto. Entonces, bueno, creo que este concepto ya quedó suficientemente claro. Vamos a avanzar entonces. A ver, ok. Bueno, por ahí el título del texto que estaba antes decía integrales iteradas. ¿Qué es una integral iterada? Bueno, cuando hablamos de varias variables nuevamente, los límites de integración muchas veces nosotros los podemos escribir como números, es decir, como estamos acostumbrados, por ejemplo, observen el ejemplo 2, la primera integral es de 1 a 2, o en este caso, pues los límites de integración ahora los podemos tener como variables. Entonces, a esto es a lo que se conoce como integral iterada. Pueden observar en el ejemplo número 1 que, bueno, es solamente una integral. Esta integral depende, bueno, es una función vectorial y está dependiendo de, en este caso, tenemos que integrar con respecto a la variable y. Sin embargo, en el ejemplo número 2, ustedes pueden observar que es una integral doble. Y bueno, aquí la integración pues depende tanto de y como de x. ¿Cómo vamos a integrar eso? Bueno, pues lo vamos a integrar de alguna manera. Primero vamos a realizar el ejemplo número 1, es decir, vamos a integrar con respecto a y esto que está por acá. Entonces, si nosotros hacemos eso, pues los límites de integración ahora es desde 1 hasta x, la función integral 2x al cuadrado por y a la menos 2 más 2 por y su diferencial. ¿Quién me quiere decir, o bueno, alguien que quisiera decirme, cuál es la integral de esa función? Es una función muy sencilla. ¿Cuál sería la integral de la función? Con respecto a y. Mejor. 2x cuadrada. Ajá. Sobre y. No, 4 menos 4x cuadradas. No, ya ni me acuerdo. Sería
4x cuadrada y a la menos 1. ¿Por qué 4? No, sería menos 6, ¿no? Ah, no. No, 2, sí, sería 2x. Menos 2x sobre y. Esta sería la integral Ajá, Ujú. de la más primera c. parte. Y de la segunda parte, ¿cuál es la integral? Y cuadrada. Ajá. Y cuadrada más una función. Bueno, aquí no debemos de poner una constante de integración. ¿Por qué no deberíamos de colocar una constante de integración? Porque la Que esté integral abuelo. es definida. Entonces, bueno, aquí alguien por ahí mencionó que, bueno, eso lo podemos escribir como menos 2x al cuadrado, todo esto sobre y, más y al cuadrado evaluado desde 1 hasta x. Entonces, pues esto nosotros lo podemos, bueno, lo podríamos sumar si quisiéramos, pero no vamos a hacerlo. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, a aplicar el teorema fundamental del cálculo integral, el cual nos dice que cuando nosotros tenemos una función definida, bueno, la integral de una función definida, la solución es, bueno, evaluar la integral en el límite superior. En este caso, ¿cómo quedaría la evaluación de esa integral? Bueno, tengo el menos 2x al cuadrado, pero como integré con respecto a y, pues entonces y es la que va a sufrir los cambios. Aquí es más x cuadrada y a esto le voy a restar el límite inferior. Y el límite inferior es menos 2x al cuadrado, todo esto sobre 1, más 1 al cuadrado, pero esto es 1. Entonces aquí, si hacemos las reducciones, pues esto es menos 2x más x al cuadrado, menos por menos es más 2x cuadrado menos 1. Y si quisiéramos seguir reduciendo, pues entonces esto es 3x al cuadrado menos 2x menos 1. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Bien. Esta es la integral, el resultado de la integral definida que empezamos a resolver. Ahora, por aquí tenemos otro ejemplo. Bueno, acá está arriba el otro ejemplo. Este ejemplo me dice que debo de hacer la integral de esto que está acá. Vamos a hacer esto. Voy a borrar esto que hice, lo que está en amarillo, excepto el resultado final. ¿Por qué no voy a borrar el resultado final? Bueno, ahorita lo verán. ¿Qué es lo que me está pidiendo esta integral? Bueno, es una integral doble. Se conocen como integrales dobles porque pues ya no solamente tengo que integrar una vez, sino tengo que integrar 2 veces. Ahí está. ¿Qué tengo que integrar? 2x al cuadrado, y a la menos 2, más 2 por y, su diferencial en y después su diferencial en x. ¿Cómo se resuelven este tipo de integrales? Bueno, efectivamente, a lo mejor se lo imaginan, tenemos que integrar 2 veces la función, pero primero tenemos que resolver lo que está más en el centro. Es decir, tenemos que ir del centro hacia los extremos. Entonces, la primera integral que debo de resolver es esta que está aquí, la que acabo de subrayar en blanco. La integral de 1 a x, la función y su diferencial con respecto a y. Sin embargo, esa integral que está ahí, pues no es otra que la que acabamos de resolver. Ustedes pueden darse cuenta que esta integral es justamente esta que está por acá. Y el resultado de esa integral ya lo calculamos. Es esto que no quise borrar, que está en amarillo. Entonces, esto se transformaría, o más bien se transforma en la integral de 1 a 2 de esta integral que ya realicé, pero esta integral ahora es 3x al cuadrado menos 2x menos 1 y finalmente por su diferencial. ¿Qué quiere decir? Bueno, que en este ejemplo en particular, bueno, está diseñado para eso, ¿no? Para que ustedes se observen, se den cuenta. ¿Y aquí qué tenemos que hacer ahora? Bueno, pues lo único que nos resta es realizar la última integral con respecto a x. ¿Cómo queda esa integral? A ver, ¿quién me quisiera ayudar? Abigail. ¿Cómo queda esa integral, Abigail? Quedaría como 3x cúbica sobre... x cúbica menos x cuadrada menos x. Evaluado desde 1 hasta 2. ¿Sí o no, Abi? Sí. Entonces aquí, al hacer la integral, bueno, al sustituir el límite superior es
2 al cubo menos 2 al cuadrado menos 2, todo esto menos la evaluación del límite inferior, 1 al cubo menos 1 al cuadrado menos 1. ¿Cuánto nos da esto? Pues esto nos va a dar lo siguiente. 2 al cubo, pues están de acuerdo que esto es 8. Menos 2 al cuadrado es 4. Menos 2, pues esto va a ser menos 2. Menos 1 al cubo es 1, menos 1 menos 1. Dentro del corchete están de acuerdo que va a quedar solamente menos 1. ¿Sí o no? Y si nosotros hacemos esa suma, pues entonces obtenemos 8 menos 4 es 4, menos 2 es 2, más 1 es 3. ¿Sí o no? Sí. No sé si lo hice bien o me equivoqué. ¿Sí están de acuerdo? Digamos que sí. No, ¿cómo digamos? Digamos que le creo. Sí está correcto. Ok, entonces, bueno, podemos, pues podemos decir que esta es la integración, la integral doble definida. Y a esto, ahora sí, a esto que está por acá, jóvenes, esto que está aquí, más bien este ejemplo, cuando tengo dos integrales, a esto se le conoce como una integral iterada, a esto que está por acá. Bien, se dan cuenta que, bueno, pues estamos repasando un poquito de lo que ya ustedes ya saben hacer. Entonces, pues esto no significa ningún reto para ustedes. Bien, entonces, cuál es la parte importante de la integración iterada? Bueno, la parte importante es calcular áreas. Es decir, ya saben que el significado de la integral bajo la curva en un intervalo dado, eso es el área. La interpretación geométrica de cuando nosotros calculamos la integral es área. Es decir, que siempre que nosotros hacemos integrales estamos calculando áreas. Entonces, pues ahora lo que nosotros vamos a realizar es pues justamente utilizar integrales iteradas para encontrar áreas. ¿Qué es lo que tenemos que seguir? Pues como guía. Pues ustedes aquí pueden observar esta pequeña figura. Entonces, bueno, quizá esto sí vale la pena que lo raye nuevamente. A ver, entonces, ¿cómo calculamos el área? El área bajo la curva de funciones. Utilizando, pues, obviamente, integración iterada. Bueno, aquí tenemos el plano. Tenemos una función por acá, tenemos otra función por acá. Esta primera función la vamos a llamar f. Esta segunda función la vamos a llamar g. ¿Qué más necesitamos para calcular áreas bajo la curva? Bueno, necesitamos intervalos. Entonces, pues vamos a proponer estos intervalos. Ahí está. A, B. ¿Cómo calculamos el área? En este caso, la aplicación concreta sería el área que existen entre las curvas. ¿Cómo calculamos el área entre las curvas de estas dos funciones utilizando integración iterada? Bueno, esto se hace de la siguiente manera. ¿Cómo calculamos el área? Bueno, vamos a poner área va a ser igual a ¿qué? Bueno, primero lo que tenemos que hacer es observar el eje de las X. Y en el eje de las X generalmente, no siempre, vamos a tener límites de integración. Es decir, lo que ustedes ya saben hacer, eso es lo que vamos a tener. Entonces, esta primera integral sería la integral desde el límite inferior, es decir, desde A hasta el límite superior. En este caso, el límite superior es B. Y después, esto lo tenemos que multiplicar por una segunda integral. ¿Cuáles van a ser los límites de esta segunda integral? Bueno, los límites de esta segunda integral van a ser las funciones. Es decir, en el límite superior, ustedes recuerden que siempre debe de ir la función que está más arriba. Siempre tenemos dos funciones, entonces la función que está más arriba geométricamente de la otra. Entonces, esta función que está más arriba geométricamente de la otra es esta función que estoy pintando en naranja. Entonces, el límite superior de la función debe de ser g. El límite inferior, bueno, entonces aquí ya estamos de acuerdo que debe de ser la otra función, es decir, la función que está geométricamente inferior a la otra. Entonces esto es f. ¿Y cuáles van a ser los diferenciales? Recordar, ¿cómo vamos a acomodar los diferenciales? Porque eso también es importante. Bueno,
esta función, bueno, más bien, esta integral hace referencia al eje de las y. Esta integral hace referencia al eje de las x. ¿Por qué? Porque en los límites yo estoy colocando, en este caso esto sería x igual a a y esto sería x igual a b. Eso es lo que estoy colocando en la primera integral. En la segunda integral yo estoy colocando las y. ¿Por qué? Porque recuerden que f de x es igual a y, g de x también es igual a y. Entonces, por eso, aquí realmente lo que estoy colocando en nuestras integrales solamente son coordenadas. Las coordenadas del eje de las x, las coordenadas del eje de las y, y entonces, ¿cómo voy a colocar los diferenciales? ¿Cuál debería de ir primero? Debería de ir primero diferencial en x, diferencial en y, o debería de ir primero diferencial en y, diferencial en x. ¿Cuál es la respuesta correcta? Hace rato ya se las dije. ¿Cómo debería de colocar los diferenciales? A ver, ¿quién me ayuda? XY. XY, no lo sé. Lisbeth Arbizu. Señorita, ¿cuál sería el orden correcto de los diferenciales? ¿El primero o el segundo? El primero, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba diciendo que primero iba a ser dx y después de y. Y nos mostró, bueno, en el ejemplo que hizo, así lo hizo, porque está evaluando en, por así decirlo, en y, está como poniendo el ejemplo de la función, ¿no? O sea, la función en x está en el punto más bajo y la función en g está en el punto más alto. Y x lo pone primero y es AB. ¿Sí me expliqué? Sí, pero no es la razón correcta y no está bien lo que dijiste. En el ejemplo Ok. de hace rato, no te vayas. En el ejemplo de hace rato teníamos algo así. Algo así teníamos. Y tenemos una función que dependía de x y de y. Y después por acá tenía un diferencial. Creo que el primero era de y y después tenía de x. Entonces hace rato yo, por eso les dije la respuesta. ¿Cómo tenemos que integrar ese tipo de funciones? Del centro hacia afuera. ¿Están de acuerdo con eso? Eso fue lo que les dije. Entonces, en el ejemplo pasado, Ok. ¿cuál diferencial estaba primero? Primero estaba el diferencial en y, que no tiene que ver nada con este ejemplo. O sea, solamente estoy recordando qué es lo que estaba escrito hace rato. Entonces, como primero estaba el diferencial en y, toda la primera integral correspondía al eje de las y. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí o no? Ajá. Ahora, aquí en esta integral que tenemos, en estas dos integrales que tenemos que estamos tratando de verificar cuál diferencial va primero, esta integral con respecto a qué variable es. Con respecto a y. Con Y. Ajá, entonces aquí primero debe de ir de y. ¿Por qué? Porque estas dos van juntas. ¿Queda más claro? Y Sí. después debe de Ya. ir de x. Si nosotros hacemos flechitas, así como en el kinder, pues recordar que estas dos siempre deben de ir juntas. Y entonces las integrales de los extremos, bueno, más bien la integral del extremo debe de ir con el diferencial del extremo. Así es como estamos integrando. Y esto es muy importante que lo tengan en cuenta, porque esto va a ser como el pan de cada día en toda esta unidad. Entonces, así es como nosotros escogemos los diferenciales. Es decir, la integral que está más al centro es la integral que manda. Y como la integral que está más al centro depende de y, entonces el primer diferencial debe de ser un diferencial en y. La integral que está más a la orilla depende de x. Por lo tanto, el diferencial que está más a la orilla debe depender de x. ¿Sí quedó claro cómo hacemos esto? Porque esto es importante, muy importante de hecho. ¿Sí o no? Lisbeth Arbizu. Sí, 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 sí. Ok, a ver, ahora tú misma vas a seguir participando para ver si es cierto. A ver. Llegamos ya al primer ejemplo de cálculo de áreas con iteraciones. ¿Qué es lo que tenemos que representar primero
pues tenemos que encontrar el área rosadita que está por ahí. Sabemos que el área la vamos a representar con dos integrales. La primera integral, ¿desde dónde a dónde iría? Lisbeth Arbizu. Sí, aquí ando. Ujú. La primera integral va de B a D, ¿no? De B, o sea, tú dices que va desde aquí hasta acá. Ajá. No. Recuerda, la primera integral es con respecto al eje de las X. Entonces, Ok. como es respecto al eje de Va las de X, ¿va desde dónde? A a B. Ajá, desde A a B. Porque si nosotros avanzamos progresivamente sobre el eje de las X, primero se encuentra A y después está B. ¿Estás de acuerdo? Sí. Ok, Ujú. aquí ya tenemos la primera integral. Y esta integral, recordar, depende de X. Lo voy a encerrar. Ahora tenemos la segunda integral. La segunda integral tenemos que fijarnos en el eje de las Y. En este caso, recordar que para el eje de las Y tenemos que tener funciones. Sin embargo, no tenemos funciones, solamente tenemos cotas. Entonces, ¿cómo serían las cotas de la integral o los límites de la integral para el eje de la Y? ¿Cómo sería, Lisbeth? De C a D. Exacto. ¿Por qué? Porque progresivamente si avanzamos sobre el eje de las Y, primero se encuentra C y después está D. Entonces, esta integral es desde C hasta D. Esta depende de X y esta depende de Y. Entonces, ¿cuál va a ser el primer diferencial que debe de aparecer? De Y y luego de X. Perfecto, perfecto, porque esta integral debe de acomodarse con este diferencial y esta integral debe de acomodarse con este diferencial. Eso así es como se debe de hacer. Ahora vamos a resolver esta integral y tú me vas a ayudar para ver si sabes integrar o te repruebo. Ah. Entonces, primero vamos a integrar, vamos a separarlos por corchetes. Vamos a integrar esta función, esta primera función. Y al final, pues dejamos X. Entonces, si nosotros realizamos esta integral, ¿cuál es la integral de lo que está dentro del corchete? ¿Cómo sería la integral? ¿Cuál es la integral de dy? Y. Ajá. Y evaluada desde C hasta D. Ujú. Y bueno, y por su diferencial. Entonces aquí, bueno, aquí nos damos cuenta que antes de poder integrarlo por segunda ocasión, pues tenemos que resolver, bueno, aplicar el teorema fundamental del cálculo. ¿Cómo quedará el teorema fundamental del cálculo? Cuando hacemos las sustituciones. El límite superior sustituido aquí, ¿cuánto nos da? D. Ajá. Menos el límite inferior sustituido ahí, ¿cuánto nos da? C. Sí, perfecto. Ahora esto lo tenemos que integrar con respecto a X. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, si nosotros integramos eso con respecto a X, ¿cuál es el resultado? Lisbeth. Pues vamos a tener, ¿ya lo pongo con límites o sin límites? Sin límites, sin la evaluación de los límites. ¿Cómo te queda? Ah, bueno, entonces tenemos la integral de, No, ya el resultado, pues. ok, X, ¿no? Y si lo sustituimos con los A límites ver, a de ver, A a ver, a ver. ¿X en dónde? en dx, o sea, esa es su integral de dx, ¿no? La integral de dx es d por x menos c por x, ¿estás de acuerdo? Ah, ok, ajá. Porque cada una es una, bueno, son constantes, entonces la integral de eso es eso, que también lo podemos expresar como d menos c, todo esto multiplicado por x. Por X, Y ajá. esto evaluado desde A hasta B, porque pues todavía no sabemos la evaluación, cuál es la evaluación. Entonces, si nosotros aplicamos todo el teorema fundamental del cálculo, ¿cómo queda esto? Queda D menos C multiplicado por el límite superior, en este caso es B, menos Menos A. D menos C Menos A. multiplicado por A. ¿Sí o no? Sí. Y si nosotros quisiéramos aún factorizar esta expresión que tenemos ¿Y eso por se puede acá, resolver? podemos resolverlo, no sé a qué te refieres con resolverlo, pero podemos factorizarlo. La factorización de esto es, Ah, bueno, ok. es así.
Y entonces Ujú. el área de esa cosa que tenemos ahí arriba es esto. Y como es área, pues son unidades cuadradas. ¿Tiene sentido? Claro que tiene sentido, tiene todo el sentido del mundo. Vamos a regresar a nuestro problema. B menos C por B menos A. Ese es el resultado. Y lo voy a colocar aquí. Y vamos a ver por qué. El área es igual a B menos A que multiplica a D menos C. Unidades cuadradas. Eso es lo que nosotros obtuvimos mediante integración. Sin embargo, nosotros también podemos llegar a este resultado visualmente. Es un rectángulo. ¿Cuál es el área de un rectángulo? Lado por lado. Lado, bueno, sería lado por ancho, ¿no? Porque lado por lado es de un cuadrado. Sí. Vamos a ponerle L por altura. Vamos a dejarlo así. Entonces, este va a ser la L y esta va a ser la altura. ¿Cuál es la magnitud de L? Es decir, ¿cuánto hay de aquí a aquí? ¿Cuánto sería? ¿Cuánto hay Pues longitudinalmente ahí? ¿Cuánto? B menos A, Exacto, B menos A. ¿Y cuál es cuánto vale la altura? La altura de la región sombreada, ¿cuánto valdría? D D menos menos D C. menos C. C. Entonces, si nosotros utilizamos la fórmula del rectángulo que es lado por altura, entonces nos vamos a dar cuenta que es B menos A por D menos C. Y bueno, aquí pues nosotros obtuvimos el área de una manera elegante para que se lo presuman a sus novias o a sus novios. Yo no calculo el área con fórmulas, yo los calculo mediante integración. Y ahí está. Ustedes pueden observar que aplicando la fórmula que les enseñan en maternal y además utilizando integración, pues llegamos exactamente al mismo resultado. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo, jóvenes? Jóvenes Sí. sabios. Ujú. Sí, Sí. Bien, entonces, pues es una manera también de poder verificar que nuestro resultado es correcto. Obviamente esto no lo podemos hacer con cualquier función. ¿Por qué lo podemos hacer aquí? Pues porque pues, es un rectángulo. Si lo podemos hacer con un triángulo, también lo podríamos hacer con un triángulo. Lo podemos hacer con cualquier otro tipo de figuras geométricas, siempre y cuando sus lados sean conocidos, sí. Pero si son funciones, ya no podríamos, porque ahí sí, bueno, las funciones dependen de una variable. Aquí nuestras funciones son constantes, no dependen de nada. Por eso es válido realizar esto que acabamos de hacer aquí. Bien, avancemos entonces. Yo sé que no tienen dudas, porque, bueno, porque todo esto ya lo vieron. Solamente pues estamos recordando lo que ya saben de cursos anteriores. Bueno, ¿qué vamos a encontrar aquí? Pues vamos a encontrar el área de la región limitada que están ahí observando ustedes en la figura. ¿Cómo quedaría el área de esta figura? Primero, alguien me va a ayudar a plantear las integrales y después alguien más me va a ayudar a resolver las integrales. ¿Quién me va a ayudar a plantear las integrales? Pues Esmeralda, ayúdame por favor. El planteamiento de las integrales. ¿Cómo quedaría el área? El área debe de ser igual a la integral de ¿qué? ¿Desde dónde a dónde? De -1 a 1. Acuérdate, primero debes de observar el eje de las X. Este eje de las X. ¿Qué área necesitamos encontrar? Bueno, pues el área sombreada, es decir, esta área que está por acá. Entonces, ¿desde dónde empieza a existir? ¿O cuál es la cota inferior desde dónde se empieza a observar el área que queremos calcular? De pi sobre 4 Ajá. Y desde pi sobre 4 y hasta dónde debe de llegar. a 3pi sobre... No. Am, No está escrito, ¿verdad? no, Bueno, pero tú lo puedes deducir. ¿Cuál sería? No, no está escrito. no sé.
¿Cómo que no sabes? Tenemos, o sea, está dividido esto en 4 partes. Es decir, está aquí y aquí está pi. Y después la próxima lectura es 3 medios de pi. Entonces, entre pi y 3 medios de pi, como hay incrementos de pi sobre 4, ¿cuál iría aquí? Pi sobre 4. No. Pi más pi sobre 4, ¿cuánto es? 2 pi sobre 4. No. 5 cuartos de pi. 2 pi. ¿Sí o no? Cuartos de... Ah, ya. Porque Sí. aquí hay un entero más un cuarto, pues son 5 cuartos. ¿Estás de acuerdo? Sí. Voy a reprobar, ¿eh? No. Bueno, ¿cuál sería entonces ahora los límites en y de esta función, bueno, de esta integral? ¿Cuáles serían los límites? Recuerden que ahora aquí sí tenemos que tener en cuenta las funciones. ¿Cuál función está más por encima del área? En este caso, ¿a qué representa, o más bien, qué representa esta función que está aquí? ¿Qué función la representa? Una curva. Ajá, pero ¿cuál es? ¿Coseno o seno? Coseno. No es cierto, coseno es la que está abajo, Ah. ¿sí o no? Seno. Exacto, la función en el límite superior es seno. Y por lo tanto, la función que está más por inferior geométricamente es esta que acabo de dibujar por acá, y esta, ¿estás de acuerdo que esta es coseno? Entonces, esta va a ser coseno de x. Recordar que esta lo obtuve observando el eje de las x y esta lo obtuve observando el eje de las y. Por lo tanto, ¿cuál sería el primer diferencial, Esmeralda? Y. Ajá, y el segundo diferencial es dx. Perfecto. Ahora, por favor, escoge a quién sigue. ¿Quién sigue ayudándome? A Mariano. Mariano, muy bien. Torrijos. Torrijos, ¿estás por ahí? Torrijos ha sido sentenciado. Torrijos. Bueno, creo que Torrijos se encontró una muchacha y está ocupado. Lisette, perdón. No, Esmeralda, ¿podrías mencionar a alguien más? Y Torrijos regresa para su revancha. A Diego Hernández. Diego Hernández, muy bien. Joven Diego, ¿cómo estás? Mal. Dime, por favor, ¿cuál es la integral de eso? La integral de dy, ¿cuál sería? Con respecto a y, obviamente. Pues y. Y evaluado desde el seno de x hasta el coseno de x y bueno, por su diferencial. Si nosotros realizamos bueno, la evaluación aplicando el teorema fundamental del cálculo, ¿cómo es que queda esta integral, Diego? Quedaría seno de x menos coseno de x. Ok, muy bien, seno de x menos el coseno de x. Ahora, ¿cuál es el resultado de esta integral con respecto a x? ¿Cuál es la integral de seno? Coseno. No. No, dije que no. La integral de seno. Ok. Es menos coseno. Ajá, menos coseno. Ahora, Diego, la integral del coseno, que Es es, seno. ajá, menos seno. Y esto evaluado desde 5 cuartos de pi hasta pi sobre 4. Bien, cuando ustedes realizan esta sustitución, pues van a encontrar un numerito, ¿no? No sé qué numerito sea, pero esto ya lo pueden hacer ustedes en su calculadora. Ay, no tengo libro por aquí en la mano, si no les digo cuánto da. Pero, bueno, pues pueden volverse a unir porque ya esto ya se va a acabar.